Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, yo escucho este tema de Karina, Noches Mágicas, y me ubico en la década de los 80, cuando uno estaba, eso sí, afanado por conseguir novia. ¿En esa noche mágica? En esas noches mágicas. Bueno, iniciamos así esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas. En la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Seguimos con más información y Jean History, embajador de Estados Unidos para Venezuela, reiteró que para la administración de John Biden el objetivo principal pues sigue siendo lograr que se realicen unas elecciones libres y justas en el país. Durante una transmisión que se ha realizado en vivo por las redes sociales de la embajada, Historia recordó que en la Carta de las Américas firmada por Estados Unidos, que conforma el continente donde se vienen destacando esas elecciones libres y justas en todos los países. Queremos ver elecciones libres y justas en Venezuela, como lo dice la Carta. La Carta de las Américas dice que todos deberían tener sus derechos. Queremos ver que su gobierno sea para todos y que los venezolanos tengan la oportunidad de expresarse políticamente, económicamente, socialmente, sin riesgo a ser encarcelados, es lo que ha expresado este funcionario. También aseguró que sigue trabajando junto con el gobierno interino de Juan Guaidó para que se reactive el proceso de negociación política con el chavismo, de forma que se pueda llegar a un acuerdo para tener esas elecciones libres y justas que tanto son anheladas en Venezuela. Bueno, ayer hubo un debate muy interesante en la Cámara del Senado, en el área de política exterior de la Cámara del Senado de los Estados Unidos. Allí pues se le preguntó directamente al presidente del comité organizador de la Cumbre de las Américas, que va a ser a partir de la próxima semana, el señor Kevin O'Reilly, si se había invitado por, digamos, descuido, hasta por descuido, a Nicolás Maduro y a otros gobiernos como el de Nicaragua y el de Cuba a la Cumbre de las Américas. Vamos a escuchar la respuesta de Kevin O'Reilly en relación a este tema. Vean la traducción al español. Have we invited anyone from the Cuban regime to be a part of the summit? Sorry, pardon me. Senator, that will be a decision for the White House to make. So we have not yet invited, as far as you would know, if we invited someone, we haven't yet invited anyone to the summit. That would be a White House call, sir. No, I know it would be a call. I'm asking if it's already been made. Not to my knowledge. Okay. We recognize Juan Guaido as the legitimate interim president of Venezuela. That's a correct? Absolutely. Okay. Have we invited him or anyone from the interim government to the summit? We're in constant discussions with them about how to participate and engage in the summit. Have we invited them to the summit yet? We're in regular discussions with them. And no, I know you're in regular discussion. I think I know what you're answering because I get it. But I'm asking, have we invited? Yes, I mean, have we invited them or not? We're in those discussions. Have we invited them yet, or we yet haven't made that invitation? That will be a White House call, sir. Okay, so the White House hasn't made that call yet, correct? That'll be a White House call, sir.
have we invited the Maduro regime or any of its representatives to the summit? Absolutely not. We don't recognize them as a sovereign. Bueno, muy rapidito, ¿qué fue lo que pasó allí? Al señor O'Reilly se le dice, se ha invitado al gobierno de Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas y el señor O'Reilly dice, bueno, eso no es decisión mía, esa es decisión de la Casa Blanca. Pero el senador le dice nuevamente, pero se ha invitado a Maduro y a otros regímenes antidemocráticos a la Cumbre de las Américas. Él dice, no, repito, no lo decido yo, lo decide el gobierno, la Casa Blanca. Pero dice, pero se ha cursado invitación a la Cumbre de las Américas a estos gobiernos. Entonces dice, por mis manos no ha pasado ninguna invitación para estos gobiernos. Es decir, no van a la fiesta. Y ahí pues ratifica que se reconoce a la administración de Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela y se mantiene la misma posición en relación al tema de la Cumbre de las Américas. Apretaron a Kevin O'Reilly, pero él dijo, la verdad, no, yo que soy el presidente de este evento no he invitado a esos gobiernos, ni a Nicaragua, ni a Cuba, ni a Venezuela, ni específicamente al señor Nicolás Maduro. Esa es la traducción sencilla. Las dictaduras no se sientan con nosotros. Así es. Y hablando de Nicolás Maduro, hablando de cumbres, hablando de participación, pues Nicolás Maduro llegó a Cuba a participar de la cumbre del ALBA. Sí llegó en el día de hoy a La Habana, a Cuba, para participar de esta cumbre del ALBA, y esto lo ha informado el mismo Nicolás Maduro a través de la cuenta en Twitter. Llegamos a la cuna de la revolución, La Habana, Cuba, para participar en esta cumbre con el objetivo de seguir profundizando en la unidad y además en la integración de los pueblos de América Latina y del Caribe. Que viva la unidad de todos los pueblos, es lo que ha expresado este mandatario. Según un análisis que se ha publicado por la agencia EFE, esta reunión de líderes es parte del pulso que se viene manejando entre Estados Unidos, de un lado, de Cuba, de Nicaragua y además de Venezuela, de otros a raíz de la decisión de Washington de excluirlos de la Cumbre de las Américas. Esto en medio de esas afirmaciones que se vienen dando a través de diferentes expertos. En pocas palabras, esto es una cumbrita. Chiquitica. Pero él tenía que asistir a la cumbre. Pero él asistió a su cumbrita. Bueno, felicitaciones a su cumbrita. Pero miren esto. Hoy, en horas de la mañana, se publicó la extensión de licencia para Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Waterford hasta el 1 de diciembre de este año. ¿Qué significa? Que estas empresas podrán operar en Venezuela, autorizadas por el gobierno de los Estados Unidos, pero lo más interesante de esto es que son las mismas licencias que ya tenían, o sea, no hay un agregado más. Y no hay un agregado más porque Estados Unidos dio el primer paso en el baile anunciando que pudiera aliviar las sanciones, pero el régimen de facto le correspondía decir vamos a reunirnos en México con la oposición, y eso no pasó. Como no pasó, entonces el gobierno de los Estados Unidos reculó, no hizo lo que había anunciado iba a hacer, y se ha procedido a la extensión de la licencia para actividades de estas empresas norteamericanas en territorio venezolano, porque y sin cambios, porque el gobierno de facto no hizo nada. Al propósito, Luis Adrúbal Oliveros, el especialista, economista, ha señalado que en realidad lo que quería era el gobierno de facto, al no dar ninguna muestra creíble de querer sentarse nuevamente en México. No puede pretenderse un desmontaje de las sanciones sin avance en la negociación. O sea que, como bien lo dijo Estados Unidos, la administración Biden, como tú no hiciste nada si que no me mostrara, cumples, yo tampoco cumplo. Claro. Si no me mostraste la intención de accionar en ese sentido, pues tampoco yo cumplo. Y así pues se paralizaron todas, por los momentos están paralizadas todas las iniciativas de liberación, de flexibilización de las sanciones contra el gobierno de facto por parte de la administración Biden. Y el diputado Juan Pablo García señaló la disposición de lucha de la organización que representa 20 Venezuela para defender la democracia en el país. Escuchemos. Les habla Juan Pablo García,
diputado de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela y coordinador en el estado Monagas. 20 Venezuela arribó esta semana a su 10º aniversario. Durante esos 10 años le hemos hablado con la verdad al país. Le hemos descrito a los venezolanos y al mundo el tipo de régimen que se instaló en Venezuela. Un conglomerado criminal que se ha repartido el territorio para perpetuarse en el poder. Le hemos dicho a la comunidad internacional y a los venezolanos la ocupación que se ha hecho de nuestro territorio por parte de las fuerzas extranjeras, rusas, cubanas, iraníes, la FARC, el ELN. Hemos denunciado y le hemos dicho al mundo el peligro que significa el régimen criminal que se instaló en Venezuela, encabezado hoy por Nicolás Maduro. Él representa un peligro no solamente para los venezolanos, sino también para el hemisferio. Hemos descrito y hemos puesto a la comunidad internacional y a los venezolanos la ruta para derrotar al régimen criminal, pero también hemos dicho el país que queremos una vez que salga, que se expulse la tiranía del poder. Y allí hemos establecido en el proyecto Tierra de Gracia el país que los venezolanos anhelamos. Hemos denunciado ante el país y ante la comunidad internacional los miles de asesinatos, desapariciones, encarcelamientos, violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen criminal. En 20 Venezuela hemos denunciado a los más de 6 millones de venezolanos que fueron desplazados por el régimen criminal. En 20 Venezuela está prohibido olvidar. En 20 Venezuela está prohibido rendirse. En 20 Venezuela seguiremos luchando hasta conseguir la libertad. Por eso hoy, desde mi exilio, en donde me encuentro, les deseo las más sinceras felicitaciones a esa gran familia 20. Y cómo no te voy a querer, 20. Dios bendiga a Venezuela, viva Venezuela libre. Y con esta historia de Jesús nos vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Aquí llegó el cantaclaro de Armando Martínez, aunque le duela por dentro. Y nos permite iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. En la tarde de hoy lo hacemos con más información. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Bueno, Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional Legítima, nos hace saber a través de sus redes el caso de los presos políticos Alexis Moreno y el capitán William Rivas Jiménez. Ellos tienen boleta de excarcelación, pero no de ahorita. Ellos tienen boleta de excarcelación desde el año pasado y aún permanecen en las cárceles del régimen. Y esto a pesar de que ya un juez de la República los ha liberado. A Alexis Moreno le cambiaron las medidas sustitutivas, le dieron, en vez de estar preso, le dieron una suerte de libertad condicional con régimen de presentación. Pero el capitán William Rivas Jiménez lo liberaron totalmente, o sea, no tiene ninguna pena con el Estado, con el gobierno, con el país. Simple y llanamente un juez de la República le ordena la inmediata liberación de este señor porque en su juicio no se demostró mayor cosa, su vinculación a las acusaciones que le habían señalado, pero todavía sigue detenido. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué sirven los jueces entonces? No es para establecer autoridad. Si ellos ya le dieron un régimen, a uno un régimen de presentación y al otro una liberación total, ¿qué hacen presos? Después de meses y meses de estar con esas órdenes de excarcelación. Esto es lo que denuncia el diputado Guanipa y es una realidad que nos estamos encontrando ahora a cada rato.
Y hablando de capitanes, sigue impune el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, muerto por tortura durante su detención. Vamos a escuchar. Rafael Acosta Arévalo era esposo, padre de 2 hijos y militar venezolano que había sido capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional. Un 21 de junio de 2019, Rafael salió, pero su esposa no supo más de él por varios días. Más tarde, un 26 de junio, funcionarios de Maduro anunciaron que la DGCIN había detenido a Acosta Arévalo y lo acusaron de conspirar para un golpe de Estado. La noche del 28 de junio, llevaron a Acosta Arévalo a su audiencia en tribunales. El capitán estaba en silla de ruedas, no podía hablar ni moverse y sangraba. Su abogado le preguntó si había sido torturado y él asintió con la cabeza. Tenía 38 heridas, la nariz rota, raspaduras en el hombro, los codos y rodillas, moretones en el cuerpo, en el muslo, los glúteos y la espalda, una fractura en el pie y signos de quemaduras en su pie y muñeca. Acosta Arévalo fue enterrado a puertas cerradas en Caracas, después de 10 días de su muerte y sin que su familia pudiera velarlo. Él fue víctima de una detención arbitraria, desaparición forzada y torturas. La misión de determinación de los hechos de la ONU concluyó que hay motivos razonables para creer que se cometieron torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra el capitán Acosta Arévalo, hasta el punto de causarle la muerte. Los funcionarios responsables, incluida la cadena de mando, deben rendir cuentas ante la justicia, no a la impunidad. Hay que recordar este caso del capitán Arévalo porque ha sido uno de los casos de tortura más denigrantes y lamentables que se puede haber visto en la historia de Venezuela. Y es acá donde uno se llena de indignación, Alan, cuando sale el fiscal general Tarek William Saad a decir que no existen casos de lesa humanidad en Venezuela, que no se violan los derechos humanos. Y esto es una clara evidencia de violación de derechos humanos y de casos de lesa humanidad que deben ser castigados. Nos vamos a la pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo con las muy buenas tardes para toda la gente de Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Ya estamos aquí, como de costumbre, todos los fines de semana o en la antesala al fin de semana, cada día viernes, con la información del deporte venezolano a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Saludo especial en este día viernes 27 de mayo del 2022 para todos mis compañeros, para toda nuestra audiencia, los que están a través de la radio y los que están a través de los medios alternativos como las redes sociales. Y especial saludo para mis compañeros, don Alan Peralta, al igual que para la dama Nancy Pacheco y para nuestro amigo y productor, hablo de don Alex Meneses y don Víctor Manuel Márquez. Aquí estamos en este día que es el día 147 del año, como camina el tiempo. Hoy la Iglesia Católica celebra el día de San Agustín de Canterbury, considerado como el apóstol de Inglaterra. Datos, acontecimientos en la historia de Venezuela, un 27 de mayo, pero del 2007, es decir, hace 15 años exactamente. Como diría la canción, los 15 años de Martina, pues hace 15 años el presidente de la época, Hugo Rafael Chávez Frías, cierra y acaba con la historia de Radio Caracas Televisión. Empezó con el tema de vetar los medios de comunicación y la libertad de prensa en ese 27 de mayo del 2007 con el tema Radio Caracas Televisión. La frase para el fin de semana y para aplicarla siempre en la vida, habla sobre el tema o hace relación a la inteligencia. Abro comillas, cortica pero sustanciosa. Todo el mundo se queja de su memoria. La memoria, que la pierdo, que no la pierdo, pero nadie se queja de su inteligencia. Hay que capacitarse, hay que leer, hay que darle conocimiento y cada vez ir llenando más
ese disco duro que es nuestra memoria. Repito, todo el mundo se queja de su memoria, pero nadie también de la inteligencia. Todos tenemos un coeficiente y hay que saberlo valorar y explotar. Arrancamos con el tema del deporte. Hablamos primero del tema del fútbol, porque el técnico de la Selección Nacional de Venezuela, el argentino José Néstor Peckerman, dio a conocer la lista de convocados para lo que serán juegos amistosos, fecha FIFA, y donde Venezuela va a tener en el mes de junio posibilidad de 2 compromisos. Tendrá compromiso frente a Arabia Saudita y lo hará también inicialmente frente a la selección de Malta. El próximo, es decir, el día 1 de junio, Venezuela se medirá a la selección de Malta en el Estadio Nacional de Tacalí, allí en la capital de Malta, y el 9 de junio jugará su segundo partido en territorio de Murcia, en España, en territorio español, frente a la selección de Arabia Saudita, que días antes va a ser también oponente de la selección Colombia. ¿Cuál es la convocatoria rápidamente de los elegidos y convocados dentro del nuevo proceso que está encaminado para el 2026, estar en eliminatoria y buscar la nueva posibilidad que permite de 6 cupos que es la nueva variante en lo que va a ser 48 equipos en el Mundial que va a tener en el 2026 a lo que es Norteamérica, es decir, Canadá, México y los Estados Unidos de América. La convocatoria como porteros: Wilker Pariñez, el hombre del Lille de Francia; Joel Gaterol, el que está en el fútbol colombiano con la América de Cali; y el tercer cancerbero convocado es Diego Gil, del Puerto Cabello, en el fútbol venezolano. Defensa se ha convocado a John Janselor, del Cagliari de Polonia; Roberto Rosales, el hombre del fútbol de Chipre; Nahuel Ferraresi, que actúa en el fútbol de Portugal; Pablito Bonilla, que está por los Estados Unidos, al igual que Ronald Hernández, y que Miguel Navarro y Cristian McCool, que son los jugadores en la zona defensiva, estos 4 últimos de la MLS, es decir, del fútbol de los Estados Unidos. Volantes o mediocampistas convocados: una experiencia, Tomás Rincón, el hombre del Sampdoria de Italia; Eduard Obello, del fútbol mexicano; está John Murillo, también actuando en México. En los Estados Unidos está José Martínez; Cristian Cáceres, que actúa en el New York RB de los Estados Unidos; está también Cristian La Rotonda, el jugador que está actuando hoy por hoy en Metropolitanos, que estaba en la Copa Sudamericana, al igual que Jefferson Soteldo, quizás el más referente, el hombre que hace gran campaña con Tigres de México; Yankel Herrera, el Español de España; Jason o Jordan Osorio, del Parma de Italia; y Joshua Mejías, jugador que está actuando también en el fútbol de Israel. Los delanteros convocados: el de mayor referencia, Salomón Rondón, el pequeño Rondón, al igual que Fernando Aristigueta, que hoy está en el Puebla de México y que pasó por el América de Cali, al igual que Jefferson Savarino. Está convocado también Joan Cumina, y está Alessandro Márquez y Adalberto Peñaranda, este último de Las Palmas del fútbol ibérico de la Liga Española. Bueno, esos son, reitero, los convocados por el técnico Peckerman, que ya empieza a programar su trabajo camino, reitero, al 2026 en el Mundial Estados Unidos, México y Canadá, con los 2 compromisos. 1 de junio en territorio del local, que va a ser la selección de Malta, y el 9 de junio en territorio de Murcia, España, enfrentando a la selección de Arabia Saudita. Continuando con el tema del fútbol, lastimosamente, ni en Copa Libertadores ni en Copa Sudamericana. Esto significa que lo que ha sido esta semana para el fútbol venezolano a nivel internacional. Iniciamos con el tema de lo que el inicio de semana dio con el Palmeiras goleando al Deportivo Táchira. Palmeiras de Brasil cerró con puntaje perfecto en el grupo A de la Copa Libertadores del 2022, después de golear 4-1 al equipo Deportivo Táchira, con tripleta de Gustavo Carva, y a la vez colaboró con la clasificación del equipo ecuatoriano, es decir, Palmeiras ganó y Emelec también lo acompañó a los octavos de final en el grupo A. Además anotaron Ronnie para Palmeiras, puso el cuarto, y Juan Gutiérrez a los 48 minutos colocaría el del descuento para el 4-1. Victoria de Palmeiras, 18 puntos en disputa, 18 puntos consiguió, es decir, campaña excelente para el equipo de Palmeiras, y se quedó en el camino el Deportivo Táchira. El club venezolano, por haber quedado tercero en este grupo, se ha clasificado a la siguiente fase, es decir, entrará en competencia en el próximo mes en lo que va a ser otra fase de la Copa Sudamericana. En el otro tema que concierne ayer a el Caracas Fútbol Club,
tenía mínimo que empatar, pero vea que se llevó una goleada o trajo goleada de territorio de Brasil. Es decir, los equipos brasileños terminaron con las posibilidades de los equipos venezolanos. Paranaense goleó ayer 5-1 al Caracas Fútbol Club y lo eliminó de las posibilidades de acceder a segunda fase, segunda ronda del tema de Copa Libertadores, con los goles de Pablo en el minuto 19 y 22, Cristian que consiguió doblete en el 45 y 71 y con Rocha que colocó el quinto y el descuento para el Caracas a través de Ribeiro, minuto 58. Libertad con 10 puntos y Paranaense con los mismos puntos, mayor diferencia o mejor diferencia de gol a su favor para el equipo paraguayo, se han clasificado mientras Destroyer quedó en el tercer lugar con 6 puntos, va a Copa Sudamericana y Caracas quedó con los mismos 6 puntos, pero sin ningún tipo de posibilidad. Además de la Copa Libertadores, hay que decir que otro tema fue que Deportivo La Guaira y Metropolitanos terminaron eliminados de cualquier posibilidad de acceder a más en la Copa Suramericana. Hablamos, don Alan, compañeros y todos nuestros oyentes y los seguidores del Facebook Live, del tema que apasiona a los venezolanos, el tema del béisbol, porque Miggy Cabrera tiene el bate más rápido de la MLB. El miércoles, o digamos que en esta semana, dio hit a una recta de 101.6, o con millas por hora. Tiene también el 13º mejor averaje de su liga. A los 39 años hay que decir que Miguel Cabrera, que sigue el Miggy, sorprendiendo no, diría que sigue consiguiendo con su experiencia mucho en este 2022 con su equipo, los Tigers de Detroit. Hay que decir que exactamente no merma para nada su rendimiento el beisbolista venezolano. En la jornada del martes Cabrera ligó 3-2 ante los Mellizos de Minnesota para llegar a los 3.026 de por vida y su averaje está en .287 de 136 o de 136 ha conectado 39, es decir, los números son sorprendentes para el hombre que anuncia una temporada más y que va camino lejos a superar la barrera de los 3.100 kills. Y terminamos con el tema del baloncesto, porque Johanner Sifontes se une a los Titanes de Barranquilla. Sí, señor, el baloncesto colombiano vibró en su fase clasificatoria con la presencia de los basquetbolistas venezolanos y todo apunta a que en estas semifinales hará y se presentará exactamente lo mismo con la llegada del criollo Johanner Sifontes a el equipo de Caimanes o Titanes de Barranquilla, equipo que lo ha ganado todos los últimos años en la competencia de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia e iniciará o ya participa en lo que son las semifinales con los 2 primeros partidos que se han desarrollado tanto el día miércoles como el día jueves anterior. Recordemos que Sifontes, que tiene 1,92 de estatura, con posición escolta base y que cuenta con 26 años. Además, pertenece en la Liga Venezolana a Espartanos Distrito Capital. Así que hablamos de baloncesto, hablamos de béisbol, hablamos de fútbol y de muchas noticias más en esto que se llama Siempre Deporte, Siempre Venezuela. Señoras y señores, feliz fin de semana. En Colombia tendremos ley seca, tendremos tema electoral, pero en el resto del mundo podrán gozar. Y como siempre lo manifestamos, es fin de semana. La mente, el cuerpo y sobre todo el bolsillo, sí que lo saben, señoras y señores. Feliz fin de semana para todos y nos vemos el próximo viernes aquí en Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Gracias para todos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo el Toto Mora. Bueno, fue el reporte del Toto Mora en la tarde de hoy. Un hombre que cada vez se mete más en el deporte venezolano. Lo veo muy bien, Toto, lo veo montado allí en un programa informativo completo de Venezuela en materia deportiva. Y quien se ha montado también en el gran papel de Salvador y de héroe es el Super Bigotes. Nicolás Maduro propone inspectores secretos para vigilar los hospitales. Así, Nicolás Maduro ha realizado esta propuesta de inspectores secretos para cada hospital en el país. ¿Y cuál es ese objetivo? Pues hacerle contraloría, supuestamente para ayudar a estos centros sanitarios a que renazcan y además que se fortalezcan. Quiero designar un inspector secreto para cada hospital del país, que sea un inspector externo, que se articule a los comités de salud, a los consejos comunales y que vayamos a meterle el ojo y la lupa
a hacer Contraloría, apoyar a todos los hospitales para que así se pueda generar ese nuevo renacimiento, para que se pueda generar ese fortalecimiento y podamos salir adelante, es lo que ha manifestado Nicolás Maduro. Bueno, pero hay gente que no le cree a Maduro ni le cree ni ñe. Entre ellos el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien ofreció declaraciones en el programa Hard Talk de la BBC de Londres, en la que destacó que Nicolás Maduro no estaría dispuesto a tener una democracia ni elecciones libres en Venezuela, por lo que lo ve como un dictador. Creo que Maduro no está dispuesto a convocar elecciones libres, no está dispuesto a tener una democracia en Venezuela, dijo el mandatario uruguayo al ser consultado sobre su visión de la crisis venezolana. Ante la pregunta sobre si Maduro es un dictador, dijo, por supuesto que sí, ¿quién lo duda? Lo es. Entró al Mercosur porque fue nuestro gobierno anterior quien tenía buenas relaciones con Hugo Chávez y Maduro. Luego se pelearon cuando salieron del Mercosur. No era lógico tener a Venezuela en el Mercosur, pero esa es otra historia. Así que lo dejó bien claro el señor Pou. No se va a sentar con Maduro en la Cumbre de las Américas porque Maduro no va. Y ante el riesgo por las lluvias, te decimos cómo actuar para cuidar la vida de tu familia. Esta es una campaña de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela a través del servicio de información publicada con el apoyo de Consorben B. Vamos a escuchar. Ante una situación de inundación, actúa para proteger tu vida y la de tu familia. Toma el bolso de emergencia y sube a un lugar alto. Permanece lo más alejado de cauces de ríos y quebradas. No regreses a la comunidad hasta que las autoridades indiquen que ha pasado el riesgo. Evita caminar en calles inundadas, ya que las alcantarillas suelen salirse debido a la presión y puedes caer en ellas. Si estás en un vehículo, estaciona y resguárdate en un lugar alto y seguro hasta que el riesgo haya pasado. Evita consumir agua o alimentos que hayan sido afectados por la inundación. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela. Bueno, y con este reporte, buenos consejos, hay que estar pendiente de eso. Con este reporte, pues, culminamos nuestra edición del día de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez en la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Feliz fin de semana. Hasta el martes. Hasta el martes. Cuídense. Pásenla muy bien.